Ok, ahí estamos grabando ya. Lo siguiente que voy a hacer ahora es, voy a hacer host y adelante, ya puedes compartir pantalla. Estupendo. Bueno, empezamos. Buenos días ahí, chicos, a todos desde España. Aquí las 4 de la tarde. Espero que tengáis un sábado fabuloso. Vamos a hacer una presentación, sobre todo de la esencia que he visto yo de la compañía. He estado viendo un poquito los productos, cuál es el alma. Y quería hablar sobre todo, fíjate, pongo esta diapositiva al principio y la pondré al final también, porque es para mí muy importante. Estos tres productos he estado mirando y la importancia que tienen. Mi idea sería formar a todas las personas desde un estado de salud, ¿vale? Con ciertas características, ¿vale? Entonces, estos tres productos para mí son muy importantes. Vamos a darlos prioridad, si os parece, y que la gente sepa por qué estos productos se necesitan tomar, para qué y por qué es importante, ¿vale? La relación entre cliente, iba a decir paciente, cliente y médico-terapeuta ha cambiado totalmente. Ya no es lo mismo donde el médico está arriba, el cliente está abajo, estamos igual. Entonces aquí he puesto esta pequeña diapositiva donde se tiene que establecer una confianza, una conexión y tenemos que ofrecer algo que tenga evidencia clínica, que dé seguridad y sobre todo trabajar este cambio en todo, en los clientes, en nosotros, en los médicos, en los terapéuticas, en todo. Y para eso necesitamos trabajar la prevención. La prevención es fundamental antes de llegar a la enfermedad. O sea, tenemos que trabajar la salud. Hay diversas prevenciones, pero lo ideal sería trabajar la primaria, la secundaria, donde tenemos ahí gente con factores de riesgo. Esto es importante. ¿Y para esto qué necesitamos? Necesitamos contar con que el cliente o el paciente está motivado. Necesitamos motivar, necesitamos creernos y confiar en lo que estamos ofreciendo. Pero mi cometido es que sepáis por qué es importante esto, por qué es bueno, ¿vale? ¿Cuándo deja un paciente de fumar? Pues cuando tiene el infarto. Eso es lo que tenemos que procurar evitar, que lleguemos a todos esos procesos, ¿vale? Actualmente ofrecemos productos, ofrecemos soluciones que tienen evidencia suficiente y dan apenas daño. Y esto es la medicina integrativa, sin llegar a la medicina de la farmacología, ¿vale? Nos enfrentamos a enfermedades crónicas que vienen detrás del estrés, del estilo de vida, de las dietas, donde se produce una especie de respuesta inflamatoria. ¿Qué enfermedades crónicas que son de larga duración y progresión lenta conocemos? Las clásicas, las cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias, los diabéticos, hipertensos, etcétera. Pero actualmente la cosa ha cambiado. Nos enfrentamos a enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, cáncer, etcétera. ¿Y por qué? Porque vemos pacientes que están acidificados, con poca energía, con poca actividad mitocondrial, con mucho acúmulo de tóxicos, con poca oxigenación, alteraciones del sistema inmune y alteraciones de la funcionalidad intestinal. El tema intestinal últimamente está como muy de moda, o sea que ahí tenemos también que abordar este tipo de pacientes. Al final, ¿qué nos encontramos? Que existe lo que se llama, que habéis escuchado muchas veces, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, sobre todo en enfermedades degenerativas, donde se producen muchos reactantes de fase aguda, radicales libres, típico de enfermedad, pues que todos conocemos. Tenemos algún familiar con Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, etcétera. Fijaros la cantidad de patologías que hay ahí. Envejecimiento, menor capacidad de recuperación en los deportistas a la hora del entrenamiento, arteriosclerosis, diabéticos, problemas tiroideos, envejecimiento, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Qué síntomas nos podemos encontrar en este tipo de pacientes? Los que queráis. Y todos inespecíficos, desde picores, dolores de cabeza, enfados, depresión, colon irritable, dolores cervicales, o sea que el abanico es enorme. Y cuando hablamos de estrés oxidativo, necesitamos saber qué es lo que más lo produce, sobre todo, entre otras cosas, temas de alimentación.
carbohidratos, glucosa, fructosa, exceso de proteínas. Y ahora vamos a ver rápidamente un poquito el tema de la nutrición. Es importante todo esto relacionado porque necesitamos formarnos para saber qué es lo que nos conviene. Cuando hablamos de estrés oxidativo, el sistema nos defiende de todo esto, ¿vale? Entonces existen dos mecanismos. Hay sistemas enzimáticos y sistemas no enzimáticos. Los enzimáticos, fijaros, hay unas enzimas que habréis escuchado, el glutatión peroxidasa, reductasa, catalasa, etcétera. Muy bien, ¿y esto por qué lo digo? Porque estas enzimas, para que funcionen bien, necesitan minerales. Ahí veis, el zinc, el cobre, el manganeso, etcétera, ¿vale? O sea, ya empezamos con la necesidad de minerales para una buena defensa antioxidante. Y además necesitamos para estos sistemas vitaminas, vitamina C, vitamina E, que son antioxidantes, también la vitamina A, el complejo B, que es importante, que también nos defienden de todo esto. Ahí en esta diapositiva he puesto, fijaros cómo esta pirámide nutricional que está a la derecha, donde os digo que esto se ha quedado anticuado, esto ya ha pasado pues al baúl de los recuerdos, esto ya no funciona, porque ahí nos decían que teníamos que alimentarnos sobre todo a base de carbohidratos, de pan, de pasta. Y el tema de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas también se ha quedado corto, porque además necesitamos minerales, fibra, vitaminas y fitonutrientes. Con lo cual, en su momento se estableció ya no una pirámide, sino, veis aquí este círculo donde se hablaba de la dieta Harvard donde incluía la presencia de la hidratación, los aceites saludables, los vegetales, los granos, etcétera. Incluso se hicieron dibujitos donde enseñaban a los niños en este platito poner un fragmento de vegetales, de frutas, de granos con proteínas saludables. Fijaros qué bonito, qué diferente a alimentarnos solamente de carbohidratos, incluso esto para pacientes veganos, donde pues solamente a base de verduras y de hortaliza, eso sí, necesitaban suplementar con algún tipo de vitamina que podía estar carente, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina D, la vitamina del sol, o sea que el asunto vegano pues cobró bastante importancia. Y al final, ¿qué necesitamos? Pues variedad de nutrientes, equilibrio en la alimentación, alimentos vivos, integrales que nos den energía, energéticos, ¿vale? De proximidad, de temporadas, y cuanto más ecológicos sean, mejor. Incluso entidades médicas de salud para entrar dentro de la población, por ejemplo, la Sociedad de Cardiología, pues emitía enunciados donde recomendaba ciertos alimentos. Ahí veis, por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos secos, fijaros, con grasas saludables, grasas insaturadas, poliinsaturadas, hablaban del pescado azul, la sardina, el boquerón, el salmón, etcétera. También hablaban de verduras, hortalizas, todo con fitonutrientes especiales que en su momento no venían en esta pirámide que conocíamos. Y también daba importancia a la microbiota intestinal, que luego hablaremos un poquito, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues a veces cambiar nuestra dieta. Necesitamos bajar nuestra carga glucémica muy baja de fructosa. Ojo, la fructosa, estoy hablando de las frutas, con lo cual mucha gente me dice, doctor, pero a mí me gusta mucho, mucho la fruta, tomo mucha fruta. Pues esto aporta mucha fructosa y no es conveniente tampoco, ¿vale? Se recomienda 2 piezas de fruta al día. Adecuado en proteínas, no excedernos de proteína porque también introducimos pues mucha metionina, ¿vale? Y mucha acidez al cuerpo, ¿vale? Y sobre todo la mayor parte de calorías en forma de grasas. En resumen, más grasas y menos carbohidrato. Incluso salía una dieta relacionada con las proteínas, carbohidratos y los antioxidantes que hemos hablado antes, ¿no? Donde se necesitaba también una dieta muy rico de antioxidantes. Ojo, ya empiecen aquí a hablar de un ratio equilibrado entre ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, que no habíamos hablado antes, porque ahora nos hemos modernizado. Proteínas de alto valor biológico y, ojo, sustancias prebióticas. Ya empezamos a conectar con toda esta nueva medicina.
el cerebro es muy importante en todo este tema de la nutrición, ¿vale? Entonces, los factores clásicos que conocemos, que ya sabemos cómo es el peso, la hipertensión, la dislipemia, el tabaco, etcétera, afecta y son enemigos de nuestro cerebro, pero hay otros factores que fueron emergiendo, como por ejemplo el aumento de la hemoglobina glicada, el descenso del consumo de pescado en forma de omega 3, el descenso del consumo y de los niveles de vitamina D, el descenso de la presencia de polifenoles, el estrés, aumento de estrés oxidativo. Fijaros, estos son como factores emergentes y que ensayos clínicos y en revistas de prestigio ha habido información de cómo niveles de glucemia alto producían mayor demencia, aumento del azúcar. Fijaros qué alimentación, qué rico ahí, los donuts y todo esto. Y entonces, ¿qué se ha visto? Que el cerebro necesita grasa. Esta grasa que muchas veces la hemos evitado y el cerebro, pues fijaros, la mayoría de él es grasa. Y se ha visto que una dieta con una ingesta alta de carbohidratos y baja ingesta de grasa y proteínas aumentan el deterioro cognitivo y la demencia. Doctor, pero todas las grasas. Y digo, bueno, pues mira, ahí hay grasas buenas y grasas malas, pero ya digo que hay estudios científicos donde el bajo nivel de omega 3, de vitamina D, de polifenoles, entre otras cosas, pues no aumentan la liberación de este factor neurotrófico que mejora la supervivencia y mejora las interconexiones y las sinapsis a nivel cerebral. Hay el fragmento dentro del omega 3, está un fragmento que es el DHA, la división DHA, que es fundamental para el cerebro. Entonces, bajos niveles de este fragmento hace que el cerebro sea más pequeñito y deterioro la función cognitiva y mayor riesgo de ictus, con lo cual tiene un efecto antiinflamatorio y beneficioso para prevenir todo este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Ahí tenemos ahí el omega 3 y la fracción DHA, fundamental. Desde hace tiempo hay estudios clínicos donde los omega 3 favorecen las funciones cerebrales en revistas de neurología. También se relaciona la presencia de omega 3 con casos de prevención de depresión. También en la depresión posparto, donde menores niveles de omega 3, mayor depresión posparto. El colesterol, ya hemos dicho que también tiene un riesgo elevado de depresiones. Esto sobre todo en pacientes que están con estatinas, que son medicamentos pues, que bajan el nivel de colesterol. Bueno, hay incluso organismos internacionales donde recomiendan, pues eso, el consumo de pescado azul en forma de omega 3, los frutos secos, el té verde que tiene antioxidantes, grasas saludables, polifenoles y descenso de los hidratos de carbono. O sea que esto no es nuevo, es desde hace tiempo y además en revistas de prestigio, donde recomiendan el consumo de pescado, de marisco, el consumo de vitamina D, tener unos buenos niveles, proteínas adecuadas, vitaminas del grupo B, etcétera. O sea que fijaros ahí la alimentación saludable que necesitamos. Bueno, y hemos hablado de las grasas, hemos hablado del omega 3 y ¿esto qué significa? Pues mira, ahí tenemos que son como unas biomoléculas, unos bioelementos orgánicos que forman parte de los macronutrientes. Y fijaros, dentro de los lípidos, dentro de las grasas, estos ácidos grasos forman complejos y además de servir de reserva y dentro de la estructura corporal, fijaros cómo se almacenan en las membranas celulares y dentro de la célula, que forman complejos, son fundamentales para el buen funcionamiento celular, que es fundamental. Ahí he hecho una pequeña descripción de cómo clasificamos todos estos ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos saturados, insaturados y ácidos grasos trans. Entonces, dentro de los poliinsaturados, ahí tenemos omega 3 y omega 6. Ahí tenemos el omega 9, que lo que más conocemos es el aceite de oliva, como aceite monoinsaturado. Bueno, y aquí dentro de los poliinsaturados omega 3 y omega 6, podemos decir
que son como los más importantes y son ácidos grasos esenciales. ¿Esto qué significa? Que necesitamos consumirlos. El cuerpo no los puede fabricar. Dentro de los omega 3, los más importantes son esos que he puesto ahí, el ALA, EPA, DHA. Ahora vamos a ver una gráfica. Y del omega 6, pues AL, GLA y el ácido araquidónico. Fijaros, en esta gráfica vamos viendo como en la cascada del omega 3 vemos el primero, que es el alfa-linolénico, después se convierte en este aridónico, después va pasando al otro y hay otro importante que es el EPA, el eicosapentanoico, de 5 enlaces, y por último el DHA de 6 enlaces. Entonces tenemos ALA, EPA, DHA que va progresivamente. El ALA que proviene de los vegetales y de las semillas, ¿vale? Y los últimos se obtienen, el EPA y el DHA, que son fundamentales, son muy importantes, se obtienen de los pescaditos, incluso de las microalgas. A la izquierda aparecen los omega 6, que es lo que hemos dicho antes, el último es el ácido araquidónico, y provienen de vegetales y de la carne. Con lo cual, los únicos que obtenemos del pescadito es EPA y DHA. Fíjate qué importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque el omega 6, ahí el ácido araquidónico, sobre todo tiene un efecto inflamatorio, proinflamatorio. Y el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio, ahí que está en verde, ¿vale? El EPA y el DHA tienen unas funciones diferentes dependiendo del caso clínico que nos atañe. Ahí tenemos otra imagen bonita. ¿Dónde podemos encontrar estos ácidos grasos? Pues fijaros, en el omega 3 de origen marino, todos esos elementos, la anchoita, el salmón, la sardina, el boquerón, el arenque, etcétera, ¿vale? Y después el origen vegetal, pues en todos esos aceites y esas semillas. Eh, una cosita que iba a decir. Hay gente que me dice, doctor, yo consumo mucho semillas de lino, semillas de chía, que no, que ha oído hablar ahí en televisión, en internet, y digo, pues fijaros lo que os voy a poner aquí, donde el cuerpo humano es cierto que necesita consumir estos omega 3 y estos omega 6, pero la fracción ALA del omega 3 se convierte muy poquito en EPA y en DHA, con lo cual o consumimos muchos pescaditos o necesitamos tomarlos de suplemento. O sea, el grado de conversión es muy pequeño. De ahí la importancia de los suplementos. Después el omega 6, ahí tenemos, como vegetal, otras fuentes y las carnes, ¿vale? El omega 9 es lo que conocemos, que he comentado antes, como el aceite de oliva, etcétera, ¿no? Otras semillas, las nueces, las almendras, etcétera. ¿Qué nos ocurre cuando nos faltan estos elementos? Pues también síntomas de todo tipo. Dolores articulares, sequedad en la boca, problemas menstruales, de piel, etcétera. Hay muchas patologías. El reparto de macronutrientes en nuestra dieta, ¿cómo se establece? Pues fijaros, ahí necesitamos un consumo de grasas de entre 30 y 35%. Fijaros, esto puede cambiar porque hay personas que dependiendo de la actividad física o de su profesión, por ejemplo, deportistas que consumen más proteínas, más carbohidratos, otros que están con más sobrepeso o menos, consumen más o menos carbohidratos. Pero las grasas, fijaros, un 30-35 que depende también del peso. Muy bien, pues, ¿qué porcentaje necesitamos de estos ácidos grasos esenciales? Lo ideal sería un 10%, de omega 3 y omega 6, al menos un 8%. Y además, algo clave, tiene que existir un equilibrio entre la presencia de omega 6 y omega 3, que tiene que estar por debajo de 3,1. El omega 6, que tiene también un efecto inflamatorio, pero también lo necesitamos, ¿vale? O sea que esto no significa que solamente omega 3. Necesitamos un equilibrio perfecto, ¿vale? Un adulto de 80 kilos necesitaría consumir 3 gramos de omega 3, EPA más DHA, para conseguir este porcentaje mayor a 8% de omega 3. Y va a depender de este peso corporal. Fijaros los beneficios de estos ácidos grasos omega 3.
ya no me cabía ahí en la diapositiva. Como antiinflamatorio, refuerza el sistema inmune, mejora los triglicéridos, la fracción mala del colesterol, disminuye la agregación plaquetaria, problemas cardiovasculares, aumenta la absorción de las vitaminas liposolubles, que son A, D, E, K, etcétera. Bueno, muchos beneficios, pero estos beneficios no es porque lo diga yo, sino porque desde hace tiempo ha habido muchos estudios y revistas científicas que han publicado buenos resultados, por ejemplo, el omega 3 con la atención, con la memoria, con los procesos cognitivos, con la prevención del Alzheimer y de las demencias, con la disminución de la fatiga mental y muscular, con la reducción del riesgo cardiovascular, también afecta a la retina, luego veremos también cómo es importante los antioxidantes en la maculopatía, la retinopatía, la degeneración macular, problemas de parto, problemas menstruales, en la menopausia. Todo esto son publicaciones que han salido, ¿vale? Ahí tenemos esa pirámide que quedó anticuada. Fijaros en la base donde estaba lleno ahí de pan, de pasta, de patatas y arriba, arriba poquito, poquito ahí de aceite de oliva. Esto quedó, como hemos visto antes, un poco anticuado. Entonces, nos hemos estado a veces alimentando con todo esto. Y la gente me dice, no, doctor, yo es que me alimento muy bien. Yo como eh, vegetales, verduras, hortalizas, etcétera. Bueno, pues lo que le puedo decir es que eso está muy bien, pero no es suficiente. Necesitamos además suplementar con vitaminas y minerales porque se ha producido un drástico empobrecimiento nutricional. La agricultura intensiva, el crecimiento rápido de todos los productos con los suelos, el consumo de alimentos modificados, el empobrecimiento de todos de todas las verduras, las hortalizas. Entonces, aunque tú te alimentes muy bien, no es suficiente. Entonces, bueno, pues uno podría decir, bueno, si yo hago una dieta perfecta y como todos estos nutrientes que incluso pueden no estar en los vegetales, pues vísceras, marisco, frutos secos, etcétera, tendrías que comer muchísima cantidad, más de 1 kilo y pico al día para conseguir todos los nutrientes, cosa que es prácticamente imposible, ¿vale? Después se ha ido analizando todos estos nutrientes a nivel de laboratorio, a nivel científico, y se ha visto cómo han ido perdiendo vitaminas, la vitamina C, la vitamina A, minerales, calcio, hierro. Además, la vitamina C es muy sensible a la luz y al calor y se desnaturaliza. ¿Vale? Ha habido estudios ya de hace tiempo donde se ha visto cómo la cantidad de vitamina A, fijaros, en amarillo, al cabo de los años ha descendido. La concentración, ahí vemos en la espinaca, la vitamina C, el hierro, el calcio. También hay en los otros productos como menos vitamina A, menos C, menos calcio. O sea que esto es un hecho claro. Entonces, todos los adultos deberían tomar vitaminas a diario para prevenir todas estas enfermedades importantes, cardiovasculares, osteoporosis, cáncer, etcétera. ¿Vale? Y todo esto, pues, previene, pues lo que hemos dicho, todos estos temas ya, enfermedades crónicas de alta prevalencia. También afecta a la mejora y combate pues, las células que se pueden ir degenerando. Toda la vitamina D, hay estudios donde combate toda esta degeneración de las células, la vitamina C, los betacarotenos, el complejo B, etcétera. O sea que aumenta la mortalidad de estas células malas y esto pues nos protege. Sobre todo tendrían que consumirlo. A ver, esto sería para todos, ¿no? Pero sobre todo, pues gente más mayor o gente cansada, deprimida, gente que no se alimenta bien, gente que vive en algunos entornos con menos luz, gente que consume más, deportistas, personas embarazadas, niños, etcétera, ¿vale? O sea que esto, sobre todo en ellos. Al final, ¿qué es lo que estamos observando en la gente? Pues que existe carencia de ácidos grasos esenciales, carencia de vitaminas, carencia de minerales, terrenos ácidos, carencia de formación y síntesis de neurotransmisores, exceso de toxinas y de radicales libres. Entonces necesitamos alimentarnos adecuadamente y suplementarnos. De hecho, ha habido
pues estudios en revistas también donde se ha visto que, bueno, pues el omega 3 que tiene muchos beneficios, pero no se ha observado efectos como antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay algo que no estamos haciendo bien y hay algo, un concepto que ha surgido como es el equilibrio omega 6 omega 3 el omega 3 que tiene tantos beneficios, pero lo estamos haciendo bien, nos lo estamos balanceando bien, nos estamos alimentando bien, conocemos verdaderamente dónde, en qué alimentos están los omega 3, en qué alimentos no están, estamos consumiendo demasiado omega 6, etcétera. Todo esto necesitaríamos conocerlo. De hecho, ha habido estudios donde se ha analizado este balance entre omega 6 y omega 3, ahí donde hay una especie de equilibrio entre ácido araquidónico y EPA, y fijaros el porcentaje que habíamos dicho antes correcto, que tendría que ser 3 1 por lo menos, pues fijaros cómo está ahí, casi 19 1 19 17 tal, dependiendo un poquito de la edad. ¿Esto qué significa? Que nos estamos alimentando con comida rápida, ¿vale? Estamos consumiendo poco pescado graso y estamos consumiendo mucho omega 6. Incluso la gente que se está suplementando con productos de omega 3 todavía aún no consigue los ratios necesarios que producen un balance adecuado para conseguir buenos resultados, ahí para prevenir todos estos efectos, ¿no? Y entonces, bueno, entonces esto, ¿cómo podemos ahí solucionarlo? Pues necesitamos saber el nivel de omega 6 de omega 3 y el nivel de ácidos grasos que tenemos. O sea, necesitamos conocer un perfil de ácidos grasos, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, una de las propuestas de la compañía es la presencia este test, donde a través de una muestrecita ahí de sangre, pues se miden diversos ácidos grasos representativos, los más importantes en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, para, sobre todo, ver, entre otras cosas, nuestro equilibrio omega 6 omega 3. El test es muy sencillito, que te pinchas ahí en el dedo, en el extremo del dedo, con una lanceta. El test te muestra un poquito cómo debes hacerlo, cómo debes lavarte las manos, primero activar un poquito la sangre, cómo lo debes introducir. Es muy fácil, ¿vale? Y ahí esa es la determinación de todos los ácidos grasos que se hacen. Grasas saturadas, omega 9 omega 6 y omega 3, ¿vale? Las fracciones que hemos hablado antes, ¿vale? Sobre todo ahí tenemos del omega 3, EPA-DHA, el omega 6, el ácido araquidónico, porque después se van a hacer unos cocientes. Esta se ve poquito, pero ahí es el resultado de una prueba ahí, escogida ahí al azar, donde aparecen los niveles adecuados y los niveles que se presentan cuando uno se hace la prueba, ¿no? De todos estos ácidos grasos que se han analizado. Y entonces establece varios indicadores dietéticos. Ahí vemos cómo está el equilibrio entre omega 6 omega 3, el valor de protección, el índice de omega 3, la fluidez de la membrana celular. Recordar que los ácidos grasos son fundamentales para la membrana celular. O sea que la fuerza mental, muy relacionado con el sistema nervioso, con el cerebro, y el índice de ácido araquidónico, representante de ácido graso omega 6. ¿Cómo se calculan estos resultados? Pues fijaros, ahí os van entregando pues, unas gráficas donde se va como un semáforo verde, amarillo, rojo, donde van dando un poquito pues todos estos índices que hemos comentado en base a unos cálculos que hacen dependiendo un poco de los niveles de omega 6 y omega 3 que calculan. En este caso, fijaros el valor de protección que tiene que ser en torno de 90 o más. Y entonces ahí esta persona está con un desastre total. En la fluidez de la membrana celular también pues, hace el valor porcentual de dos grasas saturadas dentro en comparación con la omega 3 y ahí tiene que ser por encima de 4, 1. Otro valor que nos da es la fuerza mental que tiene que estar ahí por debajo de 1, 1, con diversos cálculos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, hace un cálculo de omega 6 entre omega 3, ácido araquidónico entre la suma de ambas fracciones de omega 3. El índice de omega 3 también ahí lo calcula que tiene que estar
hemos dicho, por encima del 8%. Si está en 10%, fabuloso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está por debajo ahí y es insuficiente. El ácido araquidónico que representa un grado de inflamación representando a omega 6 y ahí tiene que estar entre 6,5 y 9,5 y ahí el valor que te da, pues en este caso es la flechita que lo marca ahí en la franja amarilla. Y fijaros el equilibrio omega 6 omega 3 que es muy importante, ¿vale? Que tiene que estar por debajo de 3,1. Esta es la fracción interesante para que haga buenos resultados. Cuando te llega el test, después también te da unos consejos dietéticos basados en los resultados que has tenido, cómo mejorar tu dieta, te hace una guía, te señala también los principales grupos de grasa que hay en tu dieta, qué fuente de ácidos grasos tienes, etcétera. O sea que te va informando un poquito de todo esto. Y dependiendo un poco cómo estés, pues ahí tienes la solución, ¿vale? Entonces la solución es el Balance Oil que tiene, bueno, pues ahora vamos a ver la composición, los ingredientes, que son fantásticos. Además tiene un antioxidante y está hecho a base de aceite de pescado, anchoa, caballa, sardina, pequeñitos. Es donde más fracción de omega 3 esencial, DHA, EPA hay. Aceite, tiene también aceite de oliva, pensar en frío. Tiene además, esto es muy interesante porque evita que se enrancie el ácido graso y hace que dure más y además hace que se absorba todo bien la vitamina D. Añade también vitamina D, el colecalciferol y tiene antioxidantes, etcétera. Ahí tenemos, fijaros la composición que tiene, porque de aceite de pescado tiene 6.627 miligramos, ¿vale? Y dentro de los omega 3, 2.400, donde la fracción de HA tiene 600, casi 700, o sea, que es lo que se recomienda, y de la EPA 1.200, o sea, que tiene muchísima cantidad, o sea, fabuloso para que pueda después producirse el aumento de nivel de omega 3 y pueda equilibrar este ratio omega 6, omega 3, que es fundamental. ¿Vale? Además tiene la vitamina D, 20 microgramos al día, que después cuando hacemos el contaje al mes nos sale 25.000 unidades de vitamina D, que es lo recomendado. Además, la presencia de polifenoles y dentro del omega 9, pues la variedad picual del aceite de oliva, que es la que tiene mayor número de antioxidantes. En realidad, la compañía es como si hubiera escogido, como si hubiera estudiado antes, un poquito todo, antes de sacar todo esto. Cuando iba viendo yo todos los productos, digo, oye, pues esto es como si ya se supieran la lección, ¿no? O sea que es interesante. Entonces, con el consumo de este producto, pues incrementamos el nivel de omega 3, ¿eh? Y hace que equilibremos este equilibrio omega 6, omega 3, que es fundamental porque estamos consumiendo demasiado omega 6 en la dieta. ¿Vale? Esto no significa que no tenemos que consumirlo, porque el omega 6 también tiene sus funciones, ¿vale? Pero tienen que estar equilibrados en relación con el omega 3. Y la dosis va a depender un poquito del peso. Se recomienda 0,15 por kilo para ajustar bien todo esto. Pues ahora si comparamos las tres gráficas, vemos que en la última, en la verde, cuando las personas consumen el producto, pues se ha visto que se equilibra todo este ratio, ahí veis, en torno a 3,1, omega 6, omega 3. Por lo cual, bueno, uno empieza a mejorar todas las funciones celulares a raíz de todo este equilibrio y después cuando llevamos esto a la gráfica inflamatoria o antiinflamatoria, fijaros, entramos en la franja verde cuando llegamos al 8% necesario que se ha visto en los estudios científicos y entramos en un estado antiinflamatorio cuando equilibramos y cuando balanceamos adecuadamente. Para esto, pues se recomienda pues 3 mesecitos, ¿vale? De consumo según tu peso del balance oil para que recuperes un poquito todo este balance, ¿vale? En realidad estos 3 meses, cuando vemos la vida media celular, sobre todo de los glóbulos rojos, son pues 120 días, ¿vale? O sea que se renueva ahí todo este tema. Fijaros que estamos incidiendo mucho a nivel celular y de esta manera pues ayudamos a regenerar
todo el cuerpo, desde la célula, a dar potencia, a dar energía, a trabajar bien la mitocondria, ¿vale? Y el daño oxidativo. Esta imagen la he puesto porque cuando yo trabajo con el microscopio, pues observo también las células, cómo funcionan, con sangre en vivo también, ¿vale? Con la sangre en vivo y ahí se ven que tienen una forma determinada, pero cuando vemos que falta y no hay una buena relación omega 6 omega 3, pues se observa esta membrana que está como alterada, ¿vale? Y esa es una sangre que está, ¿ves? Una sangre cargada, a diferencia de la izquierda, que es una sangre que está bien balanceada, ¿vale? Esto se observa, ¿vale? Otro tema importante es el tema de la alimentación, que ya los antiguos, Hipócrates, ya decía donde el alimento es fundamental y el aparato digestivo y la flora intestinal es fundamental y se necesita para la salud, aparte de la alimentación y el estrés, una buena higiene intestinal. ¿Y por qué? Porque ahí, fíjate, si tenemos una serie de células en el cuerpo, se multiplica por 10 las bacterias que tenemos en nuestro sistema intestinal, ¿vale? Y este sistema intestinal es fundamental tener todos los emuntorios limpios para que detoxifiquen, eliminen y sobre todo el tema intestinal, un colon limpio, el hígado limpio, un sistema digestivo limpio. Todo esto es fundamental. Todos los microorganismos que hay en el intestino, pues es como si lo llamáramos la microbiota, que es como la flora intestinal que todos hemos escuchado, y todos tienen que estar en simbiosis, unidos entre ellos. Ellos tienen también un campo genético, ¿vale? O sea que tienen unos genes y todos los genes es lo que se llama el metagenoma. Y todas estas microorganismos, todas estas bacterias, pues tienen diversas funciones fundamentales, no solamente protectoras y nutritivas, sino que es para la inmunidad. Si no funciona, no funciona nuestra inmunidad. Y cada una tiene un cometido determinado, depende del intestino donde están, el ascendente, el descendente, si son fermentadoras, putrefactivas, etcétera. Y según cómo funcione todo este intestino, también va a producir buenos o malos comportamientos en el cerebro, ¿vale? O sea, ahí también hay estudios científicos que relacionan el tema del intestino con el cerebro. Hay un eje intestino-cerebro fundamental. Esta buena microbiota también sintetiza neurotransmisores, serotonina, dopamina, GABA, etcétera. Todas estas moléculas necesarias. Fijaros la cantidad de funcionalidades que tiene la microbiota para que todo el sistema funcione bien. Además, todas estos bacterias, la mayoría de ellas son facultativas. ¿Esto qué significa? Que hay unas mejores, otras peores y otras neutras que no saben qué hacer. Entonces, cuando alimentamos muy bien a estas bacterias, dicen, pues están contentas, están felices y se vuelven buenas. Con lo cual, ¿cuál es la clave? Necesitamos alimentar bien esta microbiota, todas estas bacterias intestinales, para que funcionen de la mejor manera posible, con esta riqueza funcional y que sean diversas. ¿Y cuáles son los enemigos de estas bacterias? Pues aparte del estrés, la alimentación, los carbohidratos, los antibióticos, pues fijaros, falta de nutrientes buenos, como por ejemplo el omega 3, vitaminas, minerales y fibra. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque necesitamos tratar bien nuestras bacterias alimentándolas con buena fibra, con fibra. Y ahí en este sentido, pues ahí tenemos otro producto interesante. Fíjate, no solamente interesante, sino que a veces es necesario, ¿no? Que nos va a balancear y nos va a restaurar un poquito todo esto porque tiene diversas fibras y contribuye a esta salud intestinal a base de todos estos ingredientes, como es el almidón, diversos almidones, betaglucanos, fructooligosacáridos, bueno, todas estas cositas que vemos aquí que son interesantes. Ahí vemos la composición de todos. Y por último ya quería dar nada, dos pinceladitas de vitaminas, minerales y antioxidantes, donde ya premios Nobel anteriormente han dicho, donde muchas enfermedades dependen de que nos nutramos bien y a veces dependen de que no tenemos una deficiencia
nutricional. Ya hemos dicho antes cómo la presencia de vitaminas es fundamental, ¿vale? Y sabemos que la población española no consume suficiente cantidad de vitaminas y las que consumimos no siempre son de la mejor calidad, ¿vale? Y muchas veces estamos esperando a tener alguna enfermedad para tomar alguna vitamina. Entonces sabemos de la antigüedad que la vitamina D, la ausencia, la carencia de vitamina D daba raquitismo. No tenemos que llegar al raquitismo para empezar a tomar vitamina D. No tenemos que llegar al escorbuto para llegar a tomar vitamina C, sino que antes ya se producen alteraciones cuando no consumimos todo esto, ¿vale? Ahí vemos cómo también hay estudios científicos donde el consumo de vitamina D mejora también y previene la depresión. Existe una clara relación entre el nivel de vitamina D y la demencia, deterioro cognitivo, el sistema nervioso fundamental, la síntesis de neurotransmisores, lo importante de consumir un multivitamínico para también la homocisteína, los minerales, también hay estudios científicos donde previenen la presencia de ictus, ahí el magnesio, otro mineral interesantísimo, importante, también a nivel neuronal, que previene síntomas de depresión, irritabilidad, etcétera. Por último, pongo los neurotransmisores que tenemos ahí en el cuerpo que son fundamentales porque están relacionados con nuestra acción, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Por ejemplo, ahí tenemos la dopamina como sirve para nuestra motivación, para nuestro placer, la noradrenalina que nos da energía por la mañana, etcétera, a la hora de inducir el sueño. ¿Y esto por qué lo he puesto ahí? Porque la síntesis de neurotransmisores necesitan minerales y vitaminas. Y durante las fases de estrés, ahí vemos en el medio cómo se consumen muchas sustancias que necesitamos aportar. Por ejemplo, ácidos grasos, aparecen radicales libres y necesitamos oligoelementos, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados para prevenir todo este tema del estrés. Ahí vemos carotenoides, polifenoles, etcétera, y minerales para prevenir todo este estrés, ¿vale? Con lo cual, la salud cerebral, pues depende, entre otras cosas, de todas estas cositas que hemos dicho, la administración de todo esto, la suplementación, todo el metabolismo hepático a la hora de detoxificar también necesita, pues, de todos estos cofactores de vitaminas que muchas veces no estamos aportando. Y esta última que he puesto en relación a los carotenoides, a los carotenos, a los betacarotenos, es porque hay un producto que tenemos ahí, el Sten, donde también, además, increíble, además tiene ahí, he visto que tiene zeaxantina, tiene luteína también, que entre otras funciones, como antioxidante, pues sirve para el ojo, fundamental, también para el sistema nervioso, sirve para la piel, bueno, para muchas cosas. O sea que y por último, quería presentar pues, el producto este, ¿vale? Que tiene, fijaros la cantidad de productos ahí, sobre todo vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, que ahí se ve pequeñito, pero fijaros lo que tiene el multivitamínico y al final aparece, pues eso, la luteína, la zeaxantina, la coenzima Q10 para la mitocondria, el zinc, el selenio, todos los minerales que hemos dicho que se necesitaban como efecto antioxidante y detoxificador. Pues nada, al principio la solución y al final, pues la solución de estos productos que me parecen interesantes, incluso necesarios hasta la combinación. Y bueno, lo dejo ahí. Excelente, doctor. Hay algunas preguntas que siempre se repiten entre todos los Sí, consumidores y los que primero nos acercamos al producto. La primera de ellas es, ¿cuándo es el mejor momento del día para tomar? Entendiendo que este es el protocolo de la salud que debo de tomar diariamente. Una persona como yo, por ejemplo, ¿cuándo debería tomar cada uno de estos tres productos? sí. Bueno, pues mira, yo me tomaría las vitaminas igual por la mañana. Me tomaría el multivitamínico por la mañana porque a veces el multivitamínico te activa, ¿sabes? Yo me lo tomo por la mañana. Incluso me lo tomo después de haber desayunado algo, porque a veces si uno se lo toma con el estómago vacío le podría afectar, ¿vale? Después de tomar algo, me lo tomo.
¿Qué más? El tema del Balance Oil, eso me lo tomo por la noche, después de haber cenado algo. Sobre todo porque para mí es fundamental la fracción de DHA. Y la DHA por la noche trabaja el sistema nervioso, trabaja también la vista, el ojo, la retina, todo eso, y que vaya haciendo por la noche toda su actividad, que vaya haciendo. O sea que son momentos para mí como de reposo, de regeneración celular, y por la noche me resulta interesante. O sea, más actividad por la mañana, yo me tomaría las vitaminas, me las tomo, y por la noche el Balanzois. El tema de la fibra depende un poquito de cómo cada uno tenga el intestino. Porque hay gente que lo toma después de tener alimento en el cuerpo y hay gente que lo toma antes, ¿vale? Entonces, los dos funcionan bien. Yo, por ejemplo, me lo he probado antes y me funciona, vamos, fabuloso. Después de un rato me tomo un cafetito y hay mucha regularidad. Perfecto, perfecto. Y mucha gente también toma, cuando hablamos del balance oil y en la presentación también hiciste referencia a eso, que o sea, ayuda a cualquier persona en cualquier edad. Generalmente cuando tomamos suplementos nutricionales, por ejemplo, a lo mejor con el Sten o con las vitaminas, etcétera, tenemos que decir, bueno, pues niños no, hasta determinada edad o tal, pero en el caso del balance oil realmente lo puede tomar cualquier persona, esté embarazada, no esté embarazada, niños pequeños. Sí, 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 sí. Sí, y además alguien me pregunta, bueno, ¿y esto qué me hago? Pues unas temporadas y tal. Digo, pues es que me lo tomaría siempre. Sobre Claro, todo, pues porque estamos expuestos primero a carencias y después se necesita ahí estar activos en todo momento. De todas maneras, uno puede ir regulándose. Lo que puede ir tomando, pues se va haciendo el test y se va viendo. O sea que es como para tomar siempre. Y además, sobre todo, que es como un concepto, ¿no? Es como concepto de prevención, para prevenir, evitar exacto. que haga la enfermedad. Es como, claro, decía, fíjate, había una anécdota donde, yo no sé quién me lo contaba, donde había algún médico en la antigua China, no sé quién era, que le habían contratado, no el rey, o no sé quién, algún rey le había contratado no para la enfermedad, sino para que no tuviera enfermedad. O sea, le contrataba para que estuviera en salud. En el momento que tenía alguna enfermedad, le despedía, porque ya, o sea, te contrato para que estés sano, estés saludable. Entonces, pues, continuamente, sí, sí. Algo que sí, hablando sobre eso, o sea, hoy en día ese, ese es el punto, ¿no? La prevención, ese es el punto ideal, pero no estamos libres a tener cualquier tipo de problemas de salud. Tú mismo conoces Claro. que, que yo he tenido algunos retos últimamente, pero lo que sí me ha llamado la atención es que cuando he estado en equilibrio, o sea, cuando los meses que llevo en equilibrio, eh, la protección es mayor, pero también la forma de salir del problema es mucho más rápida. O sea, Sí. ¿realmente hay una conexión con eso, doctor, o es algo que, digamos, está en mi cabeza y me lo creo yo solamente? No, tú fíjate, cuando la célula empieza a funcionar mejor, todo empieza a funcionar mejor, enseguida el cuerpo dices, oye, pues ¿para qué enfermedad? Para la que sea, porque todo empieza ahí a tomar más energía, las células malas desaparecen, se detoxifica todo antes. O sea, que es como si empezara a engranarse todo el sistema mucho más rápido, por supuesto. No solamente, a lo mejor hasta que lo notas clínicamente tarda tiempo, pero molecularmente ya ha habido ahí cambios ahí muy interesantes. Entonces yo, fíjate, me he tomado esto y te sientes como bien, ¿no? O sea, que a veces, pues fíjate, eso significa que hasta que aparece clínicamente, pues ha habido seguramente cambios a nivel, pues más desconocidos, a nivel intracelular y todo eso. No, no, claro. A nivel del sistema nervioso es fundamental todo esto. El sistema nervioso, el otro día me hablaba un compañero, oye, que tengo a un familiar pues con deterioro cognitivo ya afectado, ¿no? Dice, ¿qué necesito? Dice, ácidos grasos esenciales, es fundamental. Que le habían dicho que la vaina de mielina se estaba desmielinizando, todo esto, seguramente habrían visto por alguna resonancia. Ácidos grasos. El cerebro necesita ácidos grasos, que es lo que nos han quitado desde hace tiempo. Nos han hecho ver como que los ácidos grasos eran malos, como que el colesterol era malo. Nos han dado estatinas para quitarlo. Entonces necesitamos ahí recuperar y todo eso.
Cuando mejoramos con el aporte de vitaminas, de minerales y todo eso, mejoramos todo el funcionamiento celular a nivel de mitocondria, que es el que nos da energía y el que favorece ahí todos los procesos también. O sea que Excelente, por eso todos estos productos es como si fuera importante ahí combinarlos. excelente. Doctor, muchas gracias por la presentación. Pues nada, un placer y nada, hasta la próxima entonces. Perfecto. Un abrazo. Que esté bien. Dejamos la presentación aquí. Chao, chao. Miguel, buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te ha parecido? Mucho lío, ¿no? Ah, sí. Vamos aquí, lo que tú me digas, preséntalo a tus compañeros, el feedback que me digáis, yo lo acomodo. Si hablo más de nutrición, de menos, más de producto, menos. Ah, vale, vale. Claro. Y después, es que cuando he visto después los productos, digo, joder, es como si la compañía se lo hubiera estudiado bien. O sea, que sabe que tiene que haber este omega 3 que el multivitamínico ha metido también ahí para la mitocondria, antioxidantes, digo, joder, los minerales, digo, joder, pues es muy sencillo. Bueno, pues venga, venga, a ver si no, joder, no sé si tú te vas, sábado. Vale, sí, sí, sí. Tienes ahí- sí, sí, pero me das feedback con todo lo negativo que se necesite, ¿eh? O sea, que yo estoy también para ver con vosotros y estoy... Gracias. Bien. Sí, Enzo, sí, es este chico de Latinoamérica, sí, sí. Con gestor o algo. Bueno, soy la... Sí, sí, esto ya... Ah, vale.
Y entonces esto me lo dice Renzo, ¿no? Todo. Bueno, texto, lo que sea, lo que sea. Sí. Vale, vale. Estupendo. Muy bien. Sí, sí, que es tu mano derecha ahí, es el que Madre mía, pero te lo llevaste de la otra compañía. Ah, claro, 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 claro. Claro. Miguel, a ti. No, nada, no, un placer. Venga. Mm, mm.